Conocemos la conciencia como un caballo conoce al jinete que lo monta, y como un timonel conoce las estrellas en las que mide su posición y fija el rumbo. Pero por desgracia, son muchos los que montan el caballo y en el barco muchos timoneles se orientan por muchas estrellas. La cuestión es, ¿a quién se subordinan si acaso los jinetes? ¿Y qué rumbo le indica al barco el capitán? La respuesta. Un discípulo se dirigió a un maestro. Dime lo que es la libertad. ¿Qué libertad?, le preguntó el maestro. La primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que relinchando derriba a su jinete, pero tanto más fuerte siente su mano después. La segunda libertad es el arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco naufragado en vez de bajar al bote salvavidas. La tercera libertad es el entendimiento. Ella viene después de la necedad y después del arrepentimiento. Se asemeja a la brizna que se balancea con el aire y porque cede donde es débil se sostiene. El discípulo preguntó, ¿eso es todo? Y el maestro replicó, algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma, pero la gran alma piensa y busca a través de ellos. Al igual que la naturaleza, puede permitirse muchos errores, ya que sin esfuerzo sustituye a los jugadores equivocados por otros nuevos. A aquel, sin embargo, que deja que sea ella la que piense, a veces le concede algún margen de movimiento, y como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, también ella lo lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a las de él. La conciencia la experimentamos en nuestras relaciones y tiene que ver con nuestras relaciones, ya que todo actuar que tenga consecuencias para otros viene acompañado de un sentimiento consciente, de inocencia y de culpa. Y al igual que el ojo, al ver constantemente distingue la claridad de la penumbra, así este sentimiento consciente en todo momento distingue si nuestro actuar favorece o perjudica la relación. Aquello que perjudica la relación es experimentado como culpa, y aquello que la favorece como inocencia. Mediante el sentimiento de culpa, la conciencia nos sujeta, obligándonos a corregir nuestro rumbo. Mediante el sentimiento de inocencia, nos deja rienda suelta y una brisa fresca hincha la vela de nuestro barco. Es similar al equilibrio, de la misma manera que un sentido interior, con la ayuda de los sentimientos de malestar o bienestar, nos impulsa y dirige constantemente para que mantengamos nuestro equilibrio, así también otro sentido interior nos impulsa y nos dirige con otros sentimientos de malestar y bienestar para que nos mantengamos en las relaciones importantes para nuestra vida. Nuestras relaciones se logran teniendo en cuenta determinadas condiciones que, en lo esencial, nos vienen predeterminadas, comparables a las condiciones de arriba y abajo, delante y atrás, izquierda y derecha en el sentido del equilibrio. Bien podemos caernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, si así lo queremos, pero un reflejo innato nos obliga a la compensación antes de producirse la catástrofe, por lo que justo a tiempo volvemos a encontrar el equilibrio. De la misma manera, existe un sentido superior a nuestra arbitrariedad que vela por nuestras relaciones. Actúa como un reflejo con la finalidad de conseguir el reajuste y la compensación en cuanto arriesgamos nuestra pertenencia alejándonos de las condiciones necesarias para el éxito de nuestras relaciones. Al igual que nuestro sentido del equilibrio, también el sentido relacional percibe el individuo junto con su entorno. Registra el espacio libre y el límite, dirigiendo a la persona mediante diferentes sensaciones de malestar y de bienestar. Este malestar lo sentimos como culpa y este placer como inocencia. Así pues, tanto la culpa como la inocencia sirven a un mismo señor. Él obliga tanto a la inocencia como a la culpa a juntarse en un mismo tiro, delante de un mismo coche, dirigiéndolas en una misma dirección. De esta manera, ambas impulsan la relación manteniéndola en el camino a través de su interacción. Bien quisiéramos tomar las riendas, a veces, pero el cochero no las suelta. Nosotros no somos más que prisioneros e invitados en su coche. El nombre del cochero, sin embargo, es conciencia.
Las condiciones predeterminadas para las relaciones humanas comprenden la vinculación, la compensación y el orden. Solemos cumplir estas tres condiciones al igual que las condiciones para nuestro equilibrio, incluso en contra de otros deseos o intenciones, siguiendo el imperativo del impulso, de la necesidad y del reflejo. Las reconocemos como condiciones básicas porque al mismo tiempo las experimentamos como necesidades básicas. El vínculo, la compensación y el orden se condicionan y se complementan mutuamente, y su interacción es lo que experimentamos como la conciencia. Así pues, también experimentamos la conciencia como impulso, necesidad y reflejo, y en el fondo, como fundida con las necesidades de vinculación, de compensación y de orden. Las diferencias que existen, veamos cuáles son. Ahora bien, aunque siempre existe una interacción entre estas tres necesidades de vinculación, compensación y orden, cada una de ellas tiende a imponer sus fines con un sentimiento propio de culpa y de inocencia. Así pues, sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, dependiendo de la meta y de la necesidad a la que sirven. Al servicio del vínculo sentimos la culpa como exclusión y lejanía, y la inocencia como cobijo y cercanía. Al servicio de la compensación entre dar y tomar, sentimos la culpa como obligación y la inocencia como libertad o derecho. Sirviendo al orden, sentimos la culpa como infracción y como temor ante el castigo, y la inocencia como cumplimiento concienzudo y como lealtad. La conciencia sirve a cada uno de estos fines, aunque resulten contradictorios. En consecuencia, también experimentamos estas contradicciones en los fines como contradicciones en la conciencia. De hecho, muchas veces la conciencia, al servicio de la compensación, nos exige aquello que al servicio del vínculo nos prohíbe, y al servicio del orden nos permite aquello que al servicio del vínculo nos impide. Así, por ejemplo, cuando le causamos a otro un daño igual que éste nos causó a nosotros, estamos satisfaciendo la necesidad de compensación y nos sentimos justos. El vínculo, sin embargo, por regla general queda destruido. Para corresponder tanto a la necesidad de compensación como a la de vinculación, el daño que nosotros le causamos debe ser un poco inferior al que él nos causó. De esta manera la compensación sufre, pero el vínculo y el amor ganan. Por otra parte, cuando le hacemos a otro tanto bien como él nos hizo a nosotros, bien suele darse la compensación, pero rara vez es el vínculo. Para que la compensación favorezca también la vinculación, tenemos que darle al otro un poco más de lo positivo que él nos dio a nosotros. Y él, al compensar lo recibido, tiene que darnos un poco más de lo que nosotros le dimos. El dar y el tomar permiten tanto la compensación como un intercambio constante, fortaleciendo al mismo tiempo el vínculo y el amor. Contradicciones similares experimentamos también entre las necesidades de vinculación y de orden. Por ejemplo, cuando una madre riñe a su hijo por algo que hizo, diciéndole que tiene que quedarse solo en su habitación durante una hora, y por cumplir con el orden deja al hijo solo durante una hora entera, esta madre cumple con el orden, pero el hijo se enfadará con ella, y con razón, ya que teniendo en cuenta el orden, la madre atenta contra el amor. En cambio, perdonándole al hijo el resto del castigo al cabo de un tiempo, la madre bien atenta contra el orden, al mismo tiempo, sin embargo, fortalece el vínculo y el amor entre ella misma y el hijo. Por lo tanto, cualquiera que fuera nuestra manera de seguir a la conciencia, esta tanto nos condena como nos absuelve. Las diferentes relaciones. Ahora bien, al igual que nuestras necesidades, también nuestras relaciones difieren, siguiendo intereses contradictorios. Si servimos a una relación, es posible que perjudiquemos la otra, y aquello que en una es considerado inocencia, en otra nos arroja la culpa. Así, quizá, por un mismo acto nos hallemos ante muchos jueces, y mientras uno nos condena, el otro nos absuelve. A veces experimentamos la conciencia como si fuera una sola. La mayoría de las veces, sin embargo, se parece más a un grupo en el que diversos representantes procuran imponer diversos fines, con diversos sentimientos de culpa y de inocencia. En todo esto, tanto unos como otros, tanto se apoyan como que se mantienen en jaque,
siempre para bien de un modo mayor. A pesar de todo, aunque opuestos, tanto unos como otros sirven a un orden superior. Al igual que un general, que en frentes diferentes, con tropas diferentes, en terrenos diferentes, con medios y tácticas diferentes, busca éxitos diferentes, este orden, por bien de un todo mayor, al final solo permite éxitos parciales en todos los frentes. Por lo tanto, la inocencia siempre será un logro parcial. Por lo tanto, culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. Quien extiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa, y quien está de inquilino en casa de la culpa descubre cómo su inquilina a la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia frecuentemente cambian sus vestidos, por lo que la culpa aparece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así pues, la apariencia engaña, y solo los efectos muestran lo que fue real. A este respecto les contaré una pequeña historia. Se llama Los Jugadores. Se presentan como enemigos, luego se sientan frente a frente y juegan en el mismo tablero con una gran variedad de figuras, siguiendo reglas complicadas jugada por jugada. El mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras a su juego y atentamente se mantienen en jaque hasta que el movimiento termina. Cuando no va más, la partida está acabada. Después cambian de lado y de color y al mismo juego comienzan tan solo otra partida. Pero el que largamente juega y muchas veces gana, y muchas veces pierde en ambos lados, se convierte en maestro. Quien pretende descifrar los enigmas de la conciencia se adentra en un laberinto donde necesita muchos hilos de orientación para distinguir, entre el sinfín de caminos, aquellos que llevan afuera de aquellos que terminan sin salida. Y moviéndose a tientas, a cada paso tiene que enfrentarse a los mitos e historias que surgen alrededor de la culpa y de la inocencia, seduciendo nuestro entendimiento y paralizando nuestros pasos si osáramos investigar aquello que secretamente transcurre. A los niños les pasa así cuando oyen hablar de la cigüeña, y los presos lo habrán experimentado cuando a las puertas del campo de muerte leyeron: el trabajo libera. A veces, sin embargo, hay uno que tiene el valor de mirar abiertamente y de romper el conjuro, como aquel niño que en medio de las ovaciones de las masas desbocadas señala al dictador y claramente dice en voz alta aquello que todos saben pero nadie se atreve a admitir o a expresar: pero si está desnudo. O como aquel juglar que se pone en el borde de la carretera donde un flautista tiene que pasar con una fila de niños y les toca una contramelodía que saca a algunos de su marcha compasada. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia, cualesquiera que sean las condiciones que éste nos imponga. La conciencia no está por encima de este grupo, ni por encima de su creencia o superstición, está a su servicio. Así como un árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o en un bosque, y en un valle protegido de otra manera que en una cima expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación. El niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independientemente de si en este grupo podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo, y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una misma meta. Con un constante tira y afloja, nos llevan e impulsan en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencias diferentes, y quien forma parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia.
La conciencia nos mantiene con el grupo como un perro mantiene las ovejas con el rebaño. Pero en cuanto cambiamos de grupo, la conciencia, para protegernos, cambia de color como un camaleón. Así tenemos otra conciencia con la madre y otra con el padre, otra con la familia y otra con el trabajo, otra con la iglesia y otra en el bar con los amigos. No obstante, siempre se trata del vínculo y del amor de vinculación, y del temor ante la separación y la pérdida. Pero ¿qué hacemos cuando un vínculo se opone a otro vínculo? En este caso buscamos la compensación y el orden de la mejor manera posible. Contaré un ejemplo. Se llama el respeto. Un hombre y una mujer preguntaron a un profesor qué debían hacer con su hija, ya que últimamente la mujer se veía cada vez más obligada a ponerle límites y no se sentía lo suficientemente apoyada por su marido. En primer lugar, el profesor les explicó en 3 frases las reglas para una educación lograda. 1. En la educación de sus hijos, el padre y la madre, de maneras distintas, consideran correcto aquello que en sus propias familias era importante o faltaba. 2. El hijo sí reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. 3. Si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con aquel que pierde. Como siguiente paso, el profesor les propuso que se permitieran percibir dónde y cómo los amaba a su hija. Se miraron a los ojos y sus caras se iluminaron. Por último, el profesor aún le recomendó al padre que de vez en cuando hiciera sentir a su hija cuánto se alegraba si ella era buena con su madre. La lealtad. La conciencia nos ata con más fuerza cuando en un grupo ocupamos un lugar inferior dependiendo de él. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja y con él se afloja también la conciencia. Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. Ellos muestran la entrega más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, en un ejército los soldados comunes y en la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo actúan a conciencia, arriesgando su salud, su inocencia, su felicidad y su vida, aun si los fuertes se aprovechan de ellos, sin ningún tipo de escrúpulos, para aquellos que ellos llaman los fines superiores. Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes de una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva a matadero, las víctimas que pagan la cuenta. Y son los hijos los que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha, realizando lo que no planearon, expiando lo que no hicieron y cargando culpas que ellos no causaron. También a este respecto contaré un ejemplo. Se llama el sitio. Un padre había castigado a su hijo por desobediente y la noche siguiente el hijo se ahorcó. Aunque ahora el padre ya era mayor, aún no había logrado deshacerse del peso de la culpa. De repente, en la conversación con un amigo se acordó de que cuando, pocos días antes del suicidio, la madre contó en la mesa que estaba embarazada de nuevo, y ese mismo hijo exclamó, todo alterado, «¡Por Dios, si ya no cabemos aquí!». Y el padre comprendió, el hijo se había ahorcado para quitarles la preocupación a los padres. Había hecho sitio para el otro. Este amor de vinculación se manifiesta también en enfermedades graves, por ejemplo, en anorexia. En su alma de niña, la anoréxica le dice a uno de sus padres, «Prefiero desaparecer yo antes que tú». Por lo tanto, una enfermedad de este tipo es difícil de curar porque para nuestra alma infantil constituye una prueba de inocencia con la que esperamos conservar y asegurarnos nuestro derecho a la pertenencia. Así pues, la enfermedad va unida a un sentimiento de fidelidad. En consecuencia, la solución o la curación se temen y se evitan, aunque hacia afuera se afirme lo contrario. A ella se une el temor de perder la pertenencia y el sentimiento de culpa y de traición. Donde la conciencia vincula, también pone límites, incluyendo y excluyendo. Muchas veces, por lo tanto, si queremos permanecer en un grupo, tenemos que negarlo o retirarle al otro, que es distinto, la pertenencia que para nosotros reivindicamos.
Así, por la conciencia nos hacemos terribles para el otro, ya que en nombre de la conciencia tenemos que desear o hacer al otro, que se desvía de ella, aquello que para nosotros mismos tememos como consecuencia peor de una culpa y como amenaza extrema, la exclusión del grupo. Pero de la misma manera que nosotros tratamos a otros, ellos, en nombre de la conciencia, también proceden con nosotros. Así, mutuamente nos ponemos un límite para el bien y en nombre de la conciencia suprimimos este límite para el mal. Así pues, culpa e inocencia no son lo mismo que bien y mal, ya que muchas veces realizamos los actos malos con la conciencia limpia y los actos buenos con mala conciencia. Realizamos los actos malos con buena conciencia siempre que sirvan al vínculo con el grupo importante para nuestra supervivencia, y realizamos los actos buenos con mala conciencia siempre que pongan en peligro el vínculo con este grupo. Por lo tanto, el bien que reconcilia y establece la paz tiene que superar los límites que nos impone la conciencia a través de la vinculación con el grupo particular. Sigue otra ley oculta que actúan las cosas solo porque son. Al contrario de la conciencia, actúa de una manera silenciosa y discreta, como el agua que fluye pasa desapercibida. Percibimos su presencia tan solo por sus frutos. Sin embargo, la conciencia habla donde las cosas son. Un niño, por ejemplo, va al jardín, se maravilla de todo lo que crece. Escucha un pájaro en los arbustos. En ese momento llega la madre diciendo: «Mira, qué bonito». Ahora el niño, en vez de maravillarse y ser todo oídos, tiene que escuchar palabras y la relación con aquello que es se sustituye por comentarios. El vínculo que la conciencia establece con un grupo es tan trascendental que sentimos como reivindicación y obligación aquello que en este mismo grupo otros sufrieron o causaron, aunque muchas veces de manera inconsciente. En consecuencia nos vemos implicados en culpas ajenas y en inocencia ajena, en pensamientos, preocupaciones y sentimientos ajenos, en conflictos ajenos y consecuencias ajenas, en metas ajenas y desenlaces ajenos. Así, por ejemplo, cuando una hija, por cuidar a sus padres ancianos, renuncia a la felicidad de tener su propia familia, y sus hermanos se burlan de ella y la menosprecian, posteriormente una sobrina imitará la vida de esa tía, y sin darse cuenta del contexto ni poder defenderse sufrirá la misma suerte. Aquí, contrastando con la conciencia personal que sentimos, actúa otra conciencia, más amplia, que actúa ocultamente y se antepone a la conciencia personal. La conciencia personal de primer plano nos ciega para la conciencia oculta más extensa, y frecuentemente atentamos contra esta conciencia más extensa, precisamente por seguir a la conciencia personal. La conciencia personal que sentimos sirve a un orden que se muestra a través del impulso, de la necesidad y del reflejo. La conciencia más extensa, sin embargo, que actúa ocultamente, permanece inconsciente. De la misma manera que también el orden al que sirve frecuentemente permanece inconsciente. Así pues, no podemos sentir este orden, únicamente lo reconocemos por sus efectos, más claramente por el sufrimiento que causa su infracción, sobre todo para los hijos de una familia. La conciencia personal de primer plano se refiere a personas con las que estamos vinculados de manera sensible, es decir, a los padres y hermanos, familiares, amigos, cónyuges e hijos. Es a ellos a quienes esta conciencia les confiere un lugar y una voz en el alma. La conciencia oculta, sin embargo, se hace cargo de todas aquellas personas que nosotros excluimos de nuestra alma, de nuestro pensar y sentir conscientes, ya sea porque los temamos o los condenemos, porque pretendamos oponernos a su destino, porque otros en la familia se hayan hecho culpables, con ellos sin que en ningún momento esa culpa fuera nombrada ni tampoco expiada. También es posible que ellos hayan tenido que pagar aquello que nosotros tomamos y recibimos, sin que se lo agradeciéramos ni lo valoráramos por ello. Esta conciencia se hace cargo de los expulsados y de los ignorados, de los olvidados y de los muertos, y a aquellos que aún se sienten seguros de su pertenencia. No les concede ninguna paz
hasta que también los excluidos tengan nuevamente un lugar y una voz en su corazón. La conciencia de grupo les concede a todos el mismo derecho a la pertenencia y cuida de que a todos los que formen parte también se les reconozca este derecho a la pertenencia. Es decir, vela por el vínculo en un sentido mucho más amplio que la conciencia personal. Únicamente conoce una excepción, a saber los asesinos, especialmente los asesinos de miembros del propio grupo. En lo que ello se refiere por regla general, esta conciencia exige que se les expulse. Cuando un miembro del grupo fue excluido o expulsado por los demás, aunque solo fuera por el hecho de ser olvidado, como muchas veces ocurre en el caso de un hijo muerto a temprana edad, esta conciencia lleva a otro en el grupo a representar a la persona excluida, imitando la suerte de ésta sin siquiera darse cuenta de ello. Así, por ejemplo, a través de una identificación inconsciente, un nieto imita a un abuelo excluido, viviendo y sintiendo y haciendo planes y fracasando como él. Para la conciencia de grupo, esta sería una compensación, pero a un nivel arcaico, de la misma manera que la conciencia de grupo en sí es una conciencia arcaica. Ella conduce a una recompensa negativa que no ayuda a nadie, ya que la injusticia cometida con un miembro anterior tan solo es repetida por otro miembro posterior, inocente, sin alcanzar ninguna reparación. A pesar de todo, el excluido sigue siendo excluido. Aún otra ley fundamental se manifiesta a través de los efectos de la conciencia de grupo. En todo grupo reina una jerarquía que se orienta en el antes o el después. Es decir, según este orden, lo anterior tiene prioridad sobre lo posterior. Una persona anterior, por ejemplo, un abuelo, se halla antepuesto con relación a una persona posterior, por ejemplo, un nieto, y una persona posterior se halla pospuesta con relación a una persona anterior. Por lo tanto, en la compensación, según la conciencia de grupo, tampoco hay ninguna justicia para los posteriores, como si tuvieran los mismos derechos que los anteriores. La compensación arcaica únicamente tiene en cuenta a los anteriores, descuidando a los posteriores. Así, esta conciencia de grupo no permite que los posteriores se inmiscuyan en los asuntos de los anteriores, ni para hacer valer los derechos de estos en su lugar, ni para expiar su culpa en su lugar, ni para redimirlos posteriormente de su destino grave. Bajo la influencia de la conciencia del grupo, el posterior reacciona a tal arrogación, desarrollando una necesidad de fracaso y de ruina. Así pues, siempre que en una red familiar aparecen comportamientos autodestructivos, y cuando una persona, persiguiendo fines aparentemente nobles, a ojos vistas y ciegamente pone en escena su fracaso y su ruina, casi siempre el autor de tales actos es un pospuesto que a través de su fracaso y casi aliviado por fin honra a un antepasado. Así el poder arrogado termina en la impotencia, el derecho arrogado en la injusticia y el destino arrogado en la tragedia. A este respecto contaré algunos ejemplos. El cuento se llama El anhelo. Una mujer joven sentía un anhelo incontenible que ella misma no podía explicar. Finalmente se dio cuenta de que no era su propio anhelo que sentía, sino el anhelo de su hermana nacida del primer matrimonio de su padre. Al casarse su padre en segundas nupcias, ésta no pudo volver a verlo ni visitar a sus hermanastros nunca más. Entretanto había emigrado a Australia y las naves parecían quemadas. A pesar de todo, la mujer joven reanudó el contacto con ella, le invitó a Alemania e incluso le envió el billete de avión. Pero la suerte ya no pudo detenerse. En camino al aeropuerto desapareció. El temblor. En un grupo, una mujer empezó a temblar en todo el cuerpo, y cuando el coordinador del grupo miró detenidamente el proceso, vio que ese temblor debía pertenecer a otra persona, y le preguntó: ¿A quién pertenece este temblor? Y la mujer contestó: no lo sé. El otro siguió preguntando: ¿será quizás un judío? Y ella dijo: es una judía. Cuando ella nació, un hombre de la SA vino a casa para felicitar a la madre en nombre del partido. Detrás de una puerta, sin embargo, había una judía que escondían en la casa. Esa mujer temblaba.
Una pareja llevaba ya muchos años de casados y aún no vivían juntos porque el hombre decía que solo en una ciudad lejana podía encontrar el trabajo adecuado. Cuando en un grupo se le advirtió que en la ciudad de la mujer podía tener el mismo trabajo, encontró objeciones a todo. Así se manifestó que aún había otro motivo oculto para su comportamiento. Su padre había pasado muchos años en un sanatorio a muchos kilómetros de la familia, porque padecía una tuberculosis grave, y cuando a veces venía de visita a casa, su presencia representaba una amenaza para la mujer y para los hijos. Hacía tiempo que el peligro ya no existía, pero ahora el hijo tomó sobre sí mismo ese miedo, el mismo destino, y como si también él fuera un peligro, se mantenía alejado de su mujer. Un hombre joven, en peligro de suicidio, contó, en un grupo, que de niño había preguntado a su abuelo materno: «A ver cuándo te mueres por fin y haces sitio». El abuelo se rió con ganas, pero al nieto la frase le había rondado por la cabeza toda su vida. El coordinador del grupo pensaba que la frase había salido por boca de un niño, porque en otro contexto no pudo ser expresada, y realmente encontraron lo que buscaban. Hacía muchos años el otro abuelo, el paterno, había mantenido relaciones con una secretaria y a continuación su mujer contrajo tuberculosis. ¿A quién pertenecía esta frase? ¿A ver cuando te mueres por fin y haces sitio? El deseo se cumplió, la mujer murió, pero ahora los progénitos, inocentemente culpables y sin saber nada, se hicieron cargo de la culpa y del castigo. Primeramente un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de la madre. Se fugó con la secretaria. Después un nieto se prestó para tomar sobre sí la frase siniestra y expiar la culpa. Él estaba en peligro de suicidio.